A partir de este momento, la Superintendencia de Administración Tributaria, precursora de la transparencia en Guatemala, presenta su programa SAT Informativo. Un espacio para indagar sobre los temas relacionados con la cultura tributaria en Guatemala. Conducido por Brenda Palacios. SAT Informativo. A continuación, por Universidad 92.1 FM. Conectados con la realidad. Muy buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de SAT Informativo, el espacio en el que cada martes, en coordinación con Radio Universidad 92.1, les brindamos información clave sobre sus gestiones tributarias y cómo cumplir de manera efectiva con sus obligaciones ante la SAT. Soy Brenda Palacios Marroquín y esta noche los invito a quedarse en sintonía con nosotros, ya sea a través de la 92.1 FM o viéndonos en nuestro canal de YouTube, SAT Guatemala, porque abordaremos un tema de gran interés para todos: alternativas para solventar mis incumplimientos tributarios ante la SAT, con el objetivo de mantenerlos informados, explicándoles las posibles soluciones disponibles para regularizar su NIT y evitar inconsistencias, ya que sabemos que en ocasiones más de alguno lamentablemente puede enfrentar omisos y recargos que afectan su situación tributaria. Así que para despejar dudas sobre este tema y brindarnos información detallada, esta noche nos acompañan los licenciados María José Arriaza y Juan Carlos Gómez, representantes de la Intendencia de Atención al Contribuyente de la SAT. Bienvenidos al programa, qué gusto tenerlos con nosotros, ¿cómo están? Buenas noches, estimada Brenda, Juan Carlos, muchas gracias por la invitación. Muy buenas noches a los radioescuchas que nos acompañan en este espacio informativo. Es un gusto compartir con ustedes esta noche y poder acompañarlos por primera vez en este programa. Quisiera enviar un cordial saludo para los que se encuentran escuchando Radio Universidad y a los espectadores en el canal de YouTube. Muy buenas noches, Brenda. Buenas noches, María José. Es un gusto poder compartir con ustedes y por supuesto con todos nuestros radioescuchas. Siempre es importante conocer un poquito más de los temas tributarios. En esta oportunidad pues vamos a estar viendo cómo solventar, ¿verdad?, algunos incumplimientos cuando tenemos algún tipo de infracción. Entonces creo que va a estar bastante interesante el programa de esta noche. Un saludo para todos. Muchas gracias por acompañarnos en este espacio informativo donde cada semana pues buscamos aclarar sus posibles dudas y acercarlos más a una cultura tributaria sólida. Y esta noche pues no es la excepción, ya que gracias a la experiencia de nuestros invitados durante este espacio de entrevista vamos a comprender más sobre el significado del cumplimiento tributario y cómo resolverlo a través de las distintas alternativas disponibles hoy en día para regularizar nuestra situación ante la SAT y evitar sanciones innecesarias. Para que entremos en contexto, como lo mencionaba hace unos minutos, hablaremos de un tema que, aunque muchas veces se pasa por alto, de una forma es de suma importancia para evitar problemas a futuro ante la SAT. Los incumplimientos tributarios, ya sabemos que en más de alguna ocasión los contribuyentes pueden encontrarse con omisos y recargos sin siquiera haberlo previsto, lo que puede generar inconvenientes a la hora de realizar trámites o acceder a ciertos beneficios tributarios. Por ponerles un ejemplo, ¿les ha pasado que quieren imprimir su RTU o su distintivo electrónico o simplemente quieren consultar su estado tributario y se encuentran con la noticia que tienen inconsistencias en su NIT? Pues justo estas y otras situaciones se estarán explicando para que conozcan las alternativas actuales para solventar su situación según el incumplimiento en el que se encuentren. Así que sin más preámbulo, ¿qué les parece, licenciados? Y para comenzar, ¿podrían explicarles a nuestros oyentes a qué nos referimos con incumplimientos tributarios y cómo es que afectan la situación tributaria de un contribuyente ante la SAT? Muchas gracias por la pregunta. Quisiera empezar por puntualizar qué es un incumplimiento tributario. Podemos definirlo como toda acción u omisión que implique la violación a las normas tributarias, las cuales son sancionadas por SAT si dichos actos no constituyeren en un delito. Estos incumplimientos afectan directamente al contribuyente, ya que al momento de presentar un incumplimiento, SAT puede generar algunas restricciones, de las cuales les podría mencionar que no podrá emitir facturas electrónicas o descargar sus distintivos de vehículos desde su agencia virtual. Asimismo, sería negativa una emisión de una solvencia fiscal. Tenemos que tomar en cuenta que no únicamente la omisión de pago de impuestos puede ser una inconsistencia o una falta de cumplimiento tributario. Hay cosas más sencillas como no tener actualizados sus datos en el RTU.
Esto podría generar, por ejemplo, que no le procediera a realizar una gestión ante el registro fiscal de vehículos. Gracias. Ahora que entendemos qué son los incumplimientos tributarios, creo que también es fundamental conocer el proceso para solucionarlos, ya que muchos contribuyentes pues no saben por dónde empezar o qué herramientas pueden utilizar para regularizar su situación. Entonces, ¿cuáles son los pasos que deberá considerar para solventar su situación ante la SAT? Bueno, primero debemos de identificar claramente cuál es el incumplimiento que hemos tenido, ¿verdad? Para eso existe una herramienta dentro del portal de la SAT que se llama Verificador Integrado. Esta nos ayuda a nosotros a visualizar, ¿verdad? Que en primera instancia qué es lo que tenemos pendiente. Ingresamos nuestro NIT y refleja pues si estamos al día o no, ¿verdad? Otra herramienta puede ser la agencia virtual, ¿verdad? Ya la mayoría de gente tiene agencia virtual. Desde ahí podemos nosotros verificar el estado de nuestro NIT, qué incumplimientos tenemos, qué pendientes tenemos, ¿verdad? De igual forma, es muy similar al verificador integrado. Ahora bien, dentro de estas herramientas de verificación, ¿verdad? Nos puede detectar que tenemos un omiso, ¿verdad? Una declaración pendiente de presentar o varias, ¿verdad? Actualización de datos que tal vez no la hemos hecho con la necesidad que se debe de realizar. A veces aparecemos o hay contribuyentes que aparecen que no se han incorporado al régimen de factura electrónica, ¿verdad? Posiblemente tengan un negocio activo y recordemos ahora pues que el único medio para emitir documentos es el régimen de factura electrónica en línea. Entonces, si no nos hemos incorporado a este régimen, entonces nos aparece ahí como algo pendiente, ¿verdad? También tenemos algunas inconsistencias en cuanto a retenciones, por ejemplo, ¿verdad? Que tal vez a mí me retuvieron por alguna factura que yo emití y yo no declaré posiblemente la retención que me practicó la otra persona, ¿verdad? O la otra persona tampoco declaró lo que me retuvo en esa oportunidad. Puede ser de IVA, puede ser de ISR. Entonces se crean inconsistencias porque al final el sistema de la SAT detecta de que el impuesto no ha sido pagado completamente, ¿verdad? O reportado completamente. Entonces se van generando ciertos aspectos los cuales debemos de tener mucho cuidado, ¿verdad? También se puede dar una omisión en el pago de impuestos, que generamos recargos, como por ejemplo interés, mora, ¿verdad? Y hay otras obligaciones formales que también pueden reflejarse ahí al verificar nuestro NIT. Existen casos en los que los contribuyentes tienen omisos pendientes, pero necesitan continuar facturando. ¿Qué opciones tienen para regularizarse sin afectar su actividad económica? En estos casos es importante que primero el contribuyente tenga conocimiento de su situación tributaria en SAT y que sea consciente de las facturas que ha emitido durante este tiempo que estuvo facturando o que tuvo una actividad económica, ya que una posible solución para el contribuyente es que pueda realizar un convenio de pago con SAT para poder ponerse al día de una manera pues, más accesible, o por medio del pago del total de los omisos, que el contribuyente realiza el pago y en 24 horas ya se encontrará habilitado para poder generar facturas y realizar las demás gestiones que necesite. Gracias. Sabemos que en algunos casos, pues las deudas acumuladas pueden ser difíciles de cancelar en un solo pago, por lo cual hoy en día los convenios de pago son una alternativa para solventar impuestos pendientes. Considerando que actualmente todavía por X o Y razón existe desconocimiento que la SAT ofrece opciones de pago a través de convenios, ¿podrían explicarle a nuestros oyentes cómo funcionan y qué requisitos deben cumplir para solicitar uno? Sí, efectivamente, esto se deriva posiblemente del pago de impuestos, ¿verdad? Obviamente es una obligación formal presentar la declaración y obviamente pagar el impuesto correspondiente de los ingresos que hemos obtenido en el mes, ¿verdad? Recordemos que declaramos IVA, declaramos impuestos sobre la renta, posiblemente impuesto de solidaridad, y en cada uno pues hay un monto a pagar, ¿verdad? Dependiendo de los ingresos como mencionaba. Ahora bien, es bastante importante mencionar que el convenio de pago o las facilidades que se dan para cubrir y satisfacer este pago pues no va a aplicar en el impuesto al valor agregado, ¿sí? En el régimen general, por ejemplo, ese 12% que nosotros cobramos a nuestros clientes por ventas, servicios, arrendamientos, ¿verdad? O cualquier otro hecho generador, ese no aplica derivado de que el contribuyente que nos está comprando es el que paga ese impuesto. Yo lo estoy cobrando, lo estoy cargando, ¿verdad? Por eso se llama impuesto al valor agregado, y esa otra persona me lo paga.
Es decir, el impuesto no sale de mi bolsa en ese momento, entonces no aplica porque yo estoy captando, ¿verdad? De hecho, el Código Tributario menciona que es un impuesto de percepción, ¿verdad? Percibo el impuesto y lo que tengo que hacer es trasladarlo, ¿verdad? Y declararlo en mi formulario. Entonces no aplica porque sale de la bolsa de alguien más. Tampoco va a aplicar los impuestos retenidos, ¿verdad? Tanto de IVA como de ISR. Es la misma situación, ¿verdad? Entonces debemos tener mucho cuidado. Ahora bien, para lo demás puede aplicar, ¿verdad? Aquí el máximo de cuotas que se podrá otorgar de acuerdo al Código Tributario es de 18. La SAT lo que hace es un análisis, ¿verdad? Dependiendo de la capacidad posiblemente, ¿verdad? O del estudio que pueda hacer de ese contribuyente en cuanto a la solicitud del convenio de pago, podrá determinar la cantidad de cuotas que puede otorgarle a ese contribuyente, ¿verdad? El máximo es 18, como mencionábamos. Ahora bien, dentro de los requisitos es muy simple, ¿verdad? Ingresamos a nuestra agencia virtual y desde ahí hacemos la solicitud, ¿verdad? Ahora bien, tenemos que tener ya listos los formularios, ¿verdad? De cada impuesto que aplique para completarlos, ¿verdad? Y los dejamos en estado validado, ¿sí? Los formularios de Declaraguate los llenamos, los que correspondan, y luego eso, pues ya hacemos la solicitud dentro de nuestra agencia virtual. Entonces, es una opción para poder solventar, ¿verdad? Como bien mencionabas tú, Brenda, cuando no se nos hace tan fácil cancelar el impuesto, pues existe esta otra opción de convenios de pago. Muchas gracias por compartirnos y explicarnos esta información que no dudo será de ayuda para quienes nos están sintonizando esta noche. Por otro lado, licenciados, existen casos en los que un contribuyente ha sido inscrito sin su autorización o sin que tenga conocimiento. ¿Qué procedimiento debe seguir de encontrarse en esta situación? Así es, Brenda. Estos casos, aunque no parecieran, son muy comunes y se ha documentado que los contribuyentes a veces no tienen idea, ¿verdad? O conocimiento que se les fue inscrito un establecimiento aquí con nosotros en SAT. En el momento que solicitan una gestión, se les hace de su conocimiento que pues que tienen una gran cantidad de incumplimientos y que estos generan más que una molestia en él, pues una gran preocupación, ¿verdad? Porque pues está agravada su situación fiscal. Estos casos recuerdo más o menos hace tiempo cuando se solicitaba la visa y había muchos tramitadores que ofrecían sus servicios para hacer estos trámites. Se tenía la costumbre de que el contribuyente o la persona solicitara una inscripción de un negocio aquí en SAT, ya que con eso se creía que se podía aumentar la probabilidad de la aprobación de la misma visa. También podría ser que el contribuyente comparta sus accesos de la agencia virtual y es muy importante recalcarles que estos accesos son intransferibles. Y derivado de esto, por alguna razón, se le solicita al contribuyente una afiliación de impuestos o tener facturas y el contribuyente pues no tiene ni idea de lo que se le realizó en su RTU y también puede ser por medio de la realización de gestiones por medio de terceras personas. Lo que se le sugiere a los contribuyentes en estos casos es que el contribuyente se apersone a la entidad competente que realice una denuncia y en este caso sería sobre la usurpación de su identidad. Y al resolverse su situación, pues debería presentarse ante SAT con el documento emitido por un juez competente por el medio del cual se demuestra que efectivamente pues el contribuyente no fue el que inscribió este establecimiento. Gracias. Otra situación que considero importante abordar, porque más de algún contribuyente ha pasado por esta situación, es cuando quieren cerrar su negocio o dejar de operar, pero tienen omisos. ¿Cuál es el proceso para cancelar un establecimiento y evitar problemas futuros? Sí, aquí hay que considerar primero, ¿verdad? Establecer bien si el negocio va a continuar o no, ¿verdad? Muchos contribuyentes dicen, mire, es que ya no tengo operaciones, quiero cancelar, ¿verdad? O posiblemente quiero eliminar mis omisos, me han contado de que hay una forma sin pagar nada. Y sí, pero debemos de establecer muy bien si el negocio está activo o no realmente. El contribuyente es el único que sabe si ese negocio ya dejó de tener operaciones, porque obviamente es de él, ¿verdad? O de ella. Entonces, eso es lo primero. Ahora bien, si ya determinamos que el negocio no va a continuar, sea venta, servicios, lo que sea, entonces podemos, o debemos, mejor dicho, hacer un cese, ¿verdad? De actividades total. Es decir, cumplir con todas las obligaciones tributarias, ¿verdad? Como mencionábamos anteriormente, verificar si tengo algo pendiente y solventarlo,
Porque para poder hacer el cese de actividades debemos de estar al día con la SAT, ¿verdad? Uno de los requisitos principales es mostrar la información de los libros, ¿verdad? Cargarla, ¿verdad? Porque el cese lo podemos hacer desde nuestra agencia virtual. Tener al día las declaraciones, ¿verdad? Pendientes, estar actualizado. Y con eso pues podemos hacer el cese directamente sin ir a una agencia tributaria, ¿verdad? Eso es cuando realmente yo tengo todo en orden, ¿verdad? Y voy a cancelar mi negocio. Es decir, solventar todo y poder hacer el cese, ¿verdad? De hecho, es una obligación que establece la ley del IVA, dar ese aviso del cese de actividades. La otra opción, que es la que tú consultabas realmente, existe también esa opción y se llama cese por periodos prescritos. Es decir, que el contribuyente ya tiene más de 4 años sin movimiento y efectivamente ese negocio ya no está activo, ya no está en movimiento, ya no tiene operaciones. Entonces el contribuyente puede optar por eso siempre desde su agencia virtual y el sistema lo que hace es validar efectivamente si ese contribuyente no ha tenido movimiento de nada en su negocio. Es decir, que no haya emitido facturas con valor, que no haya, por ejemplo, habilitado libros, ¿verdad? Es decir, que no exista la duda de que hay movimiento dentro de ese negocio. Si es así y el plazo, ¿verdad? El tiempo es de más de 4 años sin haber tenido operaciones de ningún tipo, entonces el sistema le cancela ese negocio, esa actividad, sin cancelar los omisos. ¿Por qué? Porque al final, pues, el contribuyente dejó de tener operaciones por más de 4 años. Y recordemos que el tiempo de prescripción para la SAT para poder hacer verificaciones, ajustes, consultas, requerimientos a los contribuyentes es efectivamente de 4 años, ¿verdad? Por ahí puede variar un poquito y hay que estar muy alerta porque cuando haya infracciones el tiempo de prescripción es de 5 años, ¿verdad? Ahora bien, tenemos otra opción que si el contribuyente todavía tiene dudas si quiere seguir o no, ¿verdad? Hay un cese temporal que también desde la agencia virtual puede, por así decirlo, inhabilitar ese negocio para no estar presentando declaraciones a cero mes a mes, ¿verdad? Puede optar por esta opción. Hay un lapso, ¿verdad? De máximo 2 años para poder hacer ese cese temporal y luego pues se habilita automáticamente y si decide nuevamente estar en pausa con su negocio, pues puede volver a hacer un cese temporal, ¿verdad? Entonces, son opciones que la misma administración tributaria da, ¿verdad? Siempre pues apegados a las leyes tributarias. Muchas gracias. Esperemos que esta información, como repito, sea de ayuda para todos los oyentes quienes nos están acompañando durante la transmisión de esta noche. Y bueno, hemos visto que al dejar un negocio activo sin cancelarlo correctamente, pues los omisos pueden seguir acumulándose, como nos explicaban. Sin embargo, además de los omisos, hay otros factores que pueden afectar la situación tributaria de un contribuyente, como los recargos e inconsistencias en su NIT. Estos pueden dificultar la realización de gestiones. Por eso, licenciados, ¿qué son los recargos o inconsistencias que aparecen en el NIT y cómo se solventan? Así es, Brenda. Quisiera informarle a los contribuyentes que los recargos e inconsistencias que pueden aparecer en su agencia virtual o en los registros de SAT son todas aquellas inconsistencias que se dan por algún error en donde se presentan incorrectamente los formularios de SAT, o podría mencionar otros ejemplos como la consignación errónea del periodo a declarar. Se puede generar también por inconsistencias derivado de un convenio de pago, la mala consignación, como dije anteriormente, de información del formulario o rectificaciones de formularios de manera incorrecta. Muchos casos más que les podría mencionar, pero para esto SAT debe analizar el proceder de estos incumplimientos y si procede subsanar dichas inconsistencias. Los encargados de estos análisis son los compañeros de cuenta corriente de SAT, los cuales les pueden ofrecer soluciones y guías para eliminar estos recargos e inconsistencias que sean asignadas en su NIT. Muchas gracias. Ya escuchamos cómo los recargos e inconsistencias pueden generar problemas en la situación tributaria de un contribuyente, pero hay otros casos lamentables como el de un contribuyente que fallece y deja un negocio activo, lo que puede representar un desafío para sus familias o herederos. ¿Cómo se debe proceder con el negocio que se dejó activo? Bueno, aquí debemos de también analizar muy bien la situación, ¿verdad? Hay personas o familiares que continúan con el negocio de una persona fallecida y nunca dan aviso a la SAT, ¿verdad? Recordemos que todo movimiento, toda situación, ¿verdad? En este caso, amerita que se actualice dentro del sistema de la SAT el fallecimiento de esa persona. Entonces, si el contribuyente no da aviso a la SAT, ¿verdad? Pues puede haber un cese de actividades, ¿verdad? Sin avisar a la SAT.
¿verdad? Porque obviamente es la persona responsable. Si alguien más queda a cargo, pues deberá de tener una representación, algo que le avale, ¿verdad? Que realmente puede continuar con el negocio. En algunos casos, ¿verdad? Hay familiares o hijos o de la persona fallecida y pues dan los avisos correspondientes, ¿verdad? En las instituciones a cargo, y de esa forma pues van a tener la validación, por así decir, de manejar los bienes de esa persona fallecida. Entonces, si lo tienen, pueden, ¿verdad?, continuar temporalmente con el negocio. Ahora bien, lo mencionamos que es temporal porque obviamente todos los bienes, cuando pasen a nombre de la otra persona, es decir, si tenía activos, tenía bienes propiamente del negocio, ¿verdad? Cuando pasen a nombre de otra persona, se deberá de hacer el cese correspondiente de la persona fallecida para cancelar ese negocio en el NIT de esa persona, y pues ya se abre un nuevo establecimiento, un nuevo negocio en el nuevo NIT de la persona que posee ahora esos bienes. Entonces es bastante importante que cumplamos con esta situación y en ese sentido, ¿verdad? También lo podemos relacionar muy bien a los vehículos, ¿verdad? Que también pasa de que la persona fallece y se quedan los vehículos, ¿verdad?, en el aire, por así decirlo. Entonces, si tiene una representación, ¿verdad?, de la mortuaria, le llamamos nosotros, entonces ahí es simplemente poder reponer los distintivos, ¿verdad? Si fuera el caso, tarjeta, título y todo el caso, para poder luego, cuando ya, si se dejó testamento, hacer el traspaso correspondiente, o bien, si no dejó testamento, entonces procede un intestado a hacer un proceso sucesorio para que de esa forma se determine a quién van a recaer esos vehículos que estaban a nombre de la persona fallecida. Entonces, es un proceso que puede tardar un tiempo, ¿verdad? Pero ya nosotros debemos de tener esa garantía en SAT de que realmente la persona a quien se le van a asignar esos vehículos, ¿verdad?, sea realmente la que tiene la fe y legalidad, ¿verdad?, para poder recibir esos bienes. Entonces, mucho ojo en esa parte, porque hay contribuyentes, ¿verdad?, de que por ahí, ¿verdad?, dicen, no, mira, ahí dejó firmado el título, ¿verdad? Entonces se lo llevan con un notario y todo, y quieren hacer el traspaso, pero no se dan cuenta de que nosotros también estamos enlazados con el RENAP y en algún momento podemos detectar que la persona ya falleció, ¿verdad? Entonces el traspaso no corresponde, ¿verdad? Mucho ojo en esa parte para poder seguir los pasos correspondientes en cuanto al fallecimiento de una persona. Gracias. Ahora que ya hemos hablado de diferentes situaciones en las que un contribuyente puede acumular recargos, ya sea por dejar un negocio activo sin operar o por el lamentable fallecimiento del titular, existen otros casos en los que estos omisos pueden prescribir con el tiempo, lo que representa una alternativa para regularizar la situación tributaria. ¿En qué casos aplica la prescripción y qué debe hacer el contribuyente para beneficiarse de ella? Así es, estimada Brenda, quisiera informarle a los radioescuchas que nosotros como contribuyentes tenemos el derecho de petición. Esto quiere decir que pueden solicitar las gestiones que consideren ante SAT. No obstante, deben de tomar en cuenta que esto no garantiza que dichas solicitudes sean favorables. Asimismo, me gustaría comentarles que el derecho de SAT para hacer verificaciones, ajustes, rectificaciones, determinación de las obligaciones tributarias, liquidar intereses, multas, exigir su cumplimiento y pago de ejercitar dentro del plazo de 4 años sin interrumpirse la obligación es nulo, ¿verdad? Porque durante este plazo de 4, si ha pasado más de 4 años, pues ya no hay obligación con SAT de esas obligaciones tributarias. Solo quisiera que tomaran en cuenta, como mencionó anteriormente Carlos, que algunas infracciones prescriben en el transcurso de 5 años. Y la base legal sería el artículo 76 del Código Tributario. Y también quisiera informarle a los contribuyentes omisos que se pueden beneficiar de la prescripción si por desconocimiento o por falta de atención no presentaron sus declaraciones. Estos pueden optar a la eliminación de dichas multas y cumplen con el precepto de la prescripción. Muchas gracias. Sin duda alguna es una información valiosa para los contribuyentes que buscan regularizar su situación ante la SAT y por lo mismo es que aprovechamos este espacio para compartírseles. Sin embargo, lo ideal es evitar llegar a ese punto y tomar medidas para mantenerse al día con sus obligaciones tributarias desde el principio. Por eso podrían también compartirnos qué medidas preventivas recomiendan para que los contribuyentes eviten caer justamente en estos omisos y recargos en el futuro. Sí, Brenda,
lo que siempre mencionamos o aconsejamos nosotros es que el contribuyente sepa cuáles son sus obligaciones, es decir, tener conocimiento de la materia tributaria, ¿verdad? Es decir, conocer qué obligaciones tiene en el régimen, qué obligaciones formales aplican, qué obligaciones sustantivas, que son las de pago propiamente, ¿verdad? Para estar al día, es decir, no dejar nada atrás, ¿verdad? No cometer ninguna infracción que nos pueda salpicar, por así decir, ¿verdad? Porque al final caemos a una infracción y podemos ser sancionados, ¿verdad? Por la administración tributaria. Entonces, eso sería lo primero, ¿verdad? Ahora bien, dentro de aplicaciones, por ejemplo, la aplicación de SAT, ¿verdad? GT, esa aplicación pues tiene recordatorios, ¿verdad? Nosotros mencionamos, mire, si a usted se le olvidan las cosas, ponga una alarma, ¿verdad? Dentro de esa aplicación. Al momento, por ejemplo, de emitir una factura electrónica, ¿verdad? Vaya y verifique en su agencia virtual, ¿verdad? Ahí caen todas las facturas electrónicas. Entonces hay formas de poder evitar incumplimientos, ¿verdad? Si yo sé que facturé en el mes, sé que tengo que pagar un impuesto, ¿verdad? De acuerdo a mi régimen. Entonces presento la declaración correspondiente, ¿verdad? Nosotros no podemos dejar a un lado también, y otro punto importante es que muchos contribuyentes no habilitan los libros al momento de inscribir su negocio. Y eso pues genera una multa. Entonces la administración tributaria también detecta eso, ¿verdad? Son 30 días, ¿verdad? Que tenemos nosotros para habilitar los libros correspondientes de acuerdo a nuestro régimen o la actividad, ¿verdad? Y debemos de considerar también que a veces hay libros contables que los pide el Código de Comercio u otras leyes, ¿verdad? De acuerdo a la ley que se haya constituido, ¿verdad? Porque hay leyes para cooperativas, leyes para entidades no lucrativas, ¿verdad? Entonces cada ley puede pedir ciertos libros para mantener un control y registro de todas las operaciones. Entonces mucho ojo en esa parte, porque al final lo que nosotros debemos de hacer es tener la conciencia, ¿verdad? En este caso una conciencia tributaria en el cumplimiento de nuestras obligaciones. Nos queda claro que la mejor forma de evitar omisos y recargos es con una buena planificación y el cumplimiento oportuno de las obligaciones tributarias. Sin embargo, lamentablemente por el tiempo del programa hemos llegado al tiempo límite y no me gustaría despedir el mismo sin antes brindarles una vez más el tiempo a nuestros invitados para que puedan despedirse. Muchas gracias, Brenda. Muchas gracias, Juan Carlos. Es un gusto para mí haberles acompañado esta noche. Y los invito a que estén pendientes a los programas de SAT informativos, a nuestros queridos radioescuchas, ya que se comparte información importante. Y por último, quisiera informarles que en SAT sabemos que tu tiempo vale oro, por lo que se ha implementado un nuevo canal de consulta por medio de WhatsApp, en el cual puedes recibir atención personalizada a través del número 2217-4090. Muchas gracias y feliz noche a todos. Muy bien, muchas gracias Brenda, ¿verdad? Por la invitación. Fue un gusto compartir también contigo, María José, y por supuesto con todos los contribuyentes. No me queda más que decirles que estén pendientes, ¿verdad? Conozcamos un poquito más, leamos las leyes tributarias, el código tributario, qué es lo que tenemos que hacer con el fin de no caer en incumplimientos. Bueno, entonces un saludo para todos y bendecida noche. Licenciados María José Arriaza y Juan Carlos Gómez, a ustedes muchas gracias enormemente por acompañarnos esta noche y por compartir de su conocimiento sobre las alternativas disponibles para que los contribuyentes puedan solventar sus incumplimientos tributarios ante la SAT. Estoy segura de que después de este programa muchos de nuestros oyentes tendrán mayor claridad sobre qué hacer de estar en más de alguna de las situaciones expuestas para regularizar su situación tributaria. Aprovecho también para agradecer a Radio Universidad 92.1 por brindarnos este espacio, así como el equipo que hace posible la transmisión de este programa en nuestro canal oficial de YouTube SAT Guatemala. Y a ustedes, por supuesto, por acompañarnos una semana más en SAT Informativo. Soy Brenda Palacios Marroquín y los espero el próximo martes con más información de interés. Y recuerden, mantenerse informados es clave para el cumplimiento tributario. Hasta pronto. Hemos analizado los rubros de la temática tributaria. Le invitamos a sintonizar nuevamente SAT Informativo el próximo martes a las 19 horas. Y solo por Universidad 92.1 FM, conectados con la realidad.